Buenos días, nos encontramos hoy en el Santo Día del Señor. Vamos a continuar con el estudio que estamos dando de las 7 trompetas. Para hoy vamos a finalizar con la 7ª trompeta. Y para eso nos vamos a introducir Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Y está hablando el tema, el contexto de los 2 testigos. Y leemos el versículo 7. Dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Tenemos que empezar a entender que antes de que venga el Señor, van a pasar unos acontecimientos muy importantes. El mismo Señor Jesucristo los dejó plasmados en el libro de San Mateo, capítulo 24, y vamos a leerlos. San Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, versículo 14. Vamos a irnos ahí. Mateo 24, versículo 14. Bueno. Y dice así. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo que tenemos que tener acá en cuenta es que antes de que venga el Señor por segunda vez, a 7ª trompeta, que es la segunda venida del Señor, como lo vamos a ilustrar hoy, o lo vamos a sustanciar a través de su palabra, nos vamos a dar cuenta de que van a pasar unos sucesos muy importantes. Acá nos está mostrando en Apocalipsis 11:7 que dice, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esto es lo que nosotros como podríamos llamar como los 7 años de tribulación. Y estos 7 años de tribulación están divididos en 2 partes muy importantes. Los primeros 3 años y medio es antes de que se acabe la gracia. Y los otros 3 años y medio culminan cuando se acaba la gracia hasta el momento en que llega el Señor Jesucristo. O sea, termina el tiempo de persecución de la iglesia en la 5ª trompeta, la 6ª trompeta, los otros 3 años y medio sería el tiempo de las 7 plagas. Entonces para eso tenemos que mirar cómo el Evangelio de San Mateo nos muestra cuáles son esos 7 años de tribulación, o esos 2 periodos que van a pasar. Antes de que acabe la gracia, cuando acabe la gracia, y después de que acabe la gracia, los otros 3 años y medio que culminan con la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Entonces para eso tenemos que mirar lo que nos habla el versículo 9 de Mateo 24. Y acá está hablando de la persecución que vamos a tener por todas las naciones, y dice así, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todos los pueblos o todas las naciones o todas las gentes, por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Nunca en la historia del cristianismo ha habido una persecución de todo el mundo hacia el pueblo cristiano. Muchos teólogos y muchos eruditos en la palabra pues afirman de que esta persecución es lo que tiene que ver con la profecía de los 1260 años del tiempo de la Inquisición en el libro de Daniel que aparece, pero no, esta persecución es para el tiempo del fin, en este tiempo que estamos viviendo ahorita, lo que se llama la 5ª trompeta o la manifestación grande que está haciendo Satanás o la Babilonia actual. Entonces, acá lo que está diciendo es que entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El predicar el Evangelio del Señor va a producir una crisis y va a salir algo. No podríamos decir qué es porque la Biblia no nos cuenta ese acontecimiento, no nos da, o sea, no nos dice qué acontecimiento va a ser, pero va a ocurrir algo que va a hacer que todos los pueblos, o sea, todas las naciones del mundo y todas las gentes persigan al pueblo de Dios. Eso es lo que se conoce como los primeros 3 años y medio de tribulación, de los 7 que hay. Cuando termina esto, entraríamos a ver los otros 3 años y medio, que es cuando ya se acabó la gracia. Los primeros 3 años culminan con
con la terminación de la gracia. Y los otros 3 años y medio serían la parte de las 7 trompetas, que también, de las 7 plagas postreras, perdón, que también nos va a influir a nosotros o nos va a tocar, a pesar de que seamos el pueblo de Dios. Y lo vamos a analizar acá. Miramos que en el versículo 14 de Mateo 24 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Pero antes de terminar este evangelio, de terminar de predicar este evangelio a todas las naciones, y como sigue diciendo, y entonces será el fin. Antes de eso estamos notando que los versículos del 9 al 13 hablan de que hay una persecución, y esta persecución es lo que nos va a tocar a nosotros, poder predicar el evangelio cuando todos los pueblos nos estén oprimiendo, nos estén persiguiendo. ¿Cuál va a ser el acontecimiento? La Biblia no nos dice cuál es, pero sí nos dice lo que va a pasar. No sabemos qué excusa van a sacar ellos para perseguir al pueblo de Dios, pero la van a tener. Y dice así, entonces el versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, o de todos los pueblos, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿Qué quiere decir esto, que tropezarán? Como hay tanta iglesia, hay tantos falsos profetas, hay tantas iglesias que no son de Dios, en la televisión, todas las cosas que tenemos en este tiempo, en esta Babilonia espiritual, la infósfera, el conocimiento, todo esto va a hacer que los mismos miembros de iglesia, como dice la palabra, Satanás, si fuere posible, engañará aún a los escogidos. Muchos de los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque están desviando la visión de la palabra de Dios y se están dedicando a otras cosas. Vemos que hoy en día la televisión, el internet, las películas, la rumba, la farra, la fornicación, todas estas cosas están haciendo que básicamente muchos de los cristianos estén desviando su mirada de lo que están haciendo. Y sigue diciendo el versículo, el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. O sea que estamos viendo que las mismas personas que manejan la Biblia, que parecen que fuera de nosotros, como dice la Biblia, pero no son de nosotros, porque si fueran de nosotros estarían como nosotros, nos van a aborrecer. Y eso lo estamos notando hoy en día. Mucha gente, cuando predicamos un mensaje, no les gusta y se ponen bravos, y nosotros decimos: pero ¿qué pasa? No, es que eso no nos gusta. ¿Pero por qué no les gusta? No, porque no nos gusta. Entonces vamos a mirar qué muestra la Biblia. Versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Debido a qué? De que tienen unas doctrinas que no son guiadas por el Espíritu Santo, porque han cogido la profecía y la han vuelto doctrina, la han aplicado a las iglesias, y muchos seguirán ¿qué? Sus disoluciones, como dice Pedro. El apóstol Pedro deja plasmado esto también. Dice, versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, lo que estamos hablando, las fiestas, la rumba, la televisión, el internet, las películas, la comida, todo, la gente no ora, la gente no ayuna, la recreación, todo lo que usted quiera llamar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que el amor de muchos, ¿qué se enfriará? Aún las mismas personas que conocen la verdad se van a enfriar por estar viendo todo lo que se mueve en su contorno, en su medio. Versículo 12 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué hasta el fin? Porque esos primeros 3 años y medio viene Satanás con su obra maestra de seducción y todo esto. Y todo esto que está pasando acá nos muestra de que tenemos que estar preparados. Por eso el Señor nos está dejando esta profecía para que la entendamos. Y estas son palabras del Señor Jesucristo en Mateo 24. El Señor, es una profecía que no se ha cumplido todavía. Dice el versículo 13: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahí sí sigue diciendo lo que va a pasar en esos primeros 3 años y medio. Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio que estamos predicando, ¿para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta palabra testimonio en griego es la palabra martureo o martireo, que quiere decir por martirio. Entonces, si colocamos el texto como diría el original, lo pondríamos así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por martirio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en el versículo 15 ya nos muestra acá lo que va a pasar cuando ya lo que va a llenar, va a rebosar la taza de la ira de Dios, para que se desaten, ya finalizando los 3 años y medio, se desaten las 7 plagas postreras. Dice que va a ser, versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y esto es lo que estamos hablando
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, estamos hablando de que cuando se instaure o Estados Unidos, que es el país que va a culminar acabando de llenar toda la tasa, un país que supuestamente que es cristiano, con la ley dominical, esta ley dominical va a ser la señal, no para que nosotros sepamos, como están hablando muchos teólogos, que esto es lo que va a marcar el comienzo de los 3 años, de los 7 años de tribulación. No, esta señal lo que nos está diciendo es que cuando se promulgue la ley dominical es el tiempo de que nosotros abandonemos las ciudades y ya, no más. Ya el evangelio quedó predicado, por eso es lo que está diciendo, venimos con un martirio. Se predica el mensaje de salvación. Dice, y cuando llegue la ley dominical, este será el tiempo para decir, fuera, como cuando sale una carrera, en sus marcas, listos, fuera, en sus marcas, listo, ley dominical, fuera, abandonen la ciudad, abandonen todo esto, porque ya van a venir los otros 3 años y medio que concluyen con lo que son las 7 plagas postreras. Entonces leámoslo otra vez como dice el versículo 14 y 15, colocándole los 2 nombres para que entendamos bien de lo que está hablando estos primeros 3 años. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por martirio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y luego sigue diciendo, por tanto, cuando veáis el lugar santo y la abominación y aparezca la ley dominical, salgan, ¿de dónde? Salgan de sus ciudades. Versículo 16 empieza ya mostrando lo que va a pasar en esos otros 3 años y medio para completar los 7 años de tribulación. Versículo 16 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, cuando venga, se promulgue la ley dominical, es el tiempo de salir. Ya han pasado los primeros 3 años y medio donde las naciones nos están persiguiendo y nos están haciendo muchas cosas para que no prediquemos el mensaje, están opuestos. Pero cuando ya se llene la tasa con la ley dominical, es el tiempo que Dios dice, abandonen las ciudades porque ya lo que quedó, quedó. Se acabó el tiempo de gracia y salimos. Porque mire que sigue otra crisis. La primera es la de las naciones. La segunda es la de la ira de Dios. Y esta que sigue la de la ira de Dios a través de las 7 plagas posteras, que ya vimos que es que Dios permite que los ángeles, los vientos malos, como lo vimos en la trompeta 6, desaten la furia y acaben con todo este planeta Tierra, que es el objetivo que ellos han tenido. O sea, Dios quita la protección que tiene el planeta Tierra. Entonces sigue diciendo ahí. Entonces miremos cómo continúa los otros 3 años y medio. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. O sea, ya no nos preocupemos por nada material. Tenemos que preocuparnos por salvar nuestras propias vidas. Entonces dice, no descienda a tomar nada de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las mujeres que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El Señor. ¿Y por qué nos está diciendo esto? Que tenemos que orar, porque inmediatamente pasa esto que está diciendo el Señor, sigue el otro acontecimiento. Versículo 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y la palabra misma deja clara que si aquellos días, por misericordia de Dios, esos últimos 3 años, probablemente no fueran acortados, mire lo que dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. El Señor incluso va a tener de pronto hasta misericordia y probablemente no va a dejar todos esos 3 años y medio finales para completar los 7 años de tribulación. Entonces estarían dividiendo los primeros 3 años la ira de las naciones, los segundos otros 3 años y medio la ira de Dios. Y ya cuando culmine eso, la 7ª trompeta entraríamos a verla y marca la venida del Señor Jesucristo en gloria y majestad. Y vamos a sustanciar todo esto con la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esta aclaración que deja el Señor Jesucristo, este cumplimiento que está por llegar, seguimos con el versículo 7 de Apocalipsis 11. Y acá está hablando que cuando los 2 testigos, y ya sabemos los 2 testigos por estudios que hemos hecho de Apocalipsis 11, que los 2 testigos son Moisés y Elías. Y estos representan la iglesia de este tiempo del fin, la iglesia que está dentro de Babilonia. Moisés representa a los que están muertos y van a resucitar a vida eterna. Y Elías representa los que están vivos, que no perecieron, que van a estar ahí vivos cuando el Señor venga en gloria y majestad por segunda vez. Entonces dice así: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
y los vencerá y los matará. ¿Por qué? Dice que los vencerá y los matará. Acuérdate que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Tenemos que entender todo esto en su contexto y el simbolismo. Cuando habla de cadáveres, es que quiere decir la persecución en los primeros 3 años hace que cuando culminen esos 3 años y medio, la iglesia desaparezca. La iglesia va a quedar esparcida, nadie va a saber dónde está. Va a quedar una iglesia, como lo vamos a ver acá en el mismo Apocalipsis, una iglesia donde los miembros no van a estar reunidos en congregaciones en un lugar como lo estamos viendo ahora. Dice, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y está hablando que los va a vencer, es porque va a primar la maldad sobre la justicia en ese tiempo. Por eso dice que los vencerá. Y los matará, porque al difamar, al levantar testimonios falsos sobre los siervos de Dios, pues va a pasar lo mismo que ha pasado en otros tiempos. La gente, por la información que dan los medios y todo, va a pensar que esas personas están haciendo realmente algo malo, cuando la historia más adelante muestra que no era así. Vamos al versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces acá nos está mostrando varias cosas. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y lo que estamos viendo acá, cuando habla de cadáveres, nosotros sabemos que la iglesia es el cuerpo. ¿Y la cabeza quién es? Cristo. Entonces está hablando de los cadáveres, que el cuerpo, la iglesia. Como dice el versículo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. ¿Por qué en la plaza de la grande ciudad? Porque en este tiempo, cuando se hacía un juicio para que la gente supiera lo que estaba pasando, lo llevaban a las plazas. Y cuando el emperador o el rey o el que mandaba en ese tiempo quería mandar un decreto, lo publicaban en las plazas. Y como todo el mundo iba a las plazas, a los mercados, donde se aglomeraba la gente, entonces de ahí se regaba todo. Hoy en día, con los medios de comunicación, el simbolismo de las plazas es que las redes sociales, el televisor, el Face, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Entonces va a haber una desacreditación de la iglesia del Señor tan grande que la gente va a terminar viendo a nosotros como unos enemigos de la fe, no como unas personas que estamos buscando que la gente se convierta en Dios, sino como personas que estamos tratando de que la gente se confunda de Dios. Esta es la obra maestra de Satanás, el engaño de Satanás, y por eso vemos que el que está dirigiendo esto, lo que está diciendo ahí el versículo 7 es el mismo Satanás. Y cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, ¿y por qué nos deja claro acá de 3 ciudades? Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, que está hablando de 3 ciudades: Sodoma, Egipto, y está hablando también del Gólgota, donde el Señor fue crucificado. ¿Y qué características tenían estas 3 ciudades? Estas son características que, como lo muestra ahí atrásito, Apocalipsis 9, versículo 21, refiriéndose a la quinta y sexta trompeta, mire lo que dice el versículo 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, 1, de sus hechicerías, 2, de sus fornicaciones, 3, y de sus hurtos, 4, toda la totalidad de los pecados. Estas 3 ciudades lo que están denotando es que es gente que no se va a querer arrepentir, así conozca la verdad. ¿Y por qué nos habla de Sodoma, Egipto y el Gólgota? Vamos a hacer un análisis bíblico. Y para esto vamos a analizar qué pasó en Sodoma. Sabemos que en Sodoma eran todos homosexuales, ¿o no? Todos. De hecho decían que sus hijos, o sea que tenían hijos. ¿Y cómo tuvieron hijos? Me imagino que lo hicieron como lo deberían de haber hecho. ¿Y luego qué? El común de la gente, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Se volvió tan natural eso como lo estamos hoy en día viendo, que ya hay matrimonio entre 2 hombres, ya el hombre se convierte en una mujer, las mujeres se convierten en hombres. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas ya estaban todos dedicados a las cosas malas y no querían arrepentirse. Por eso la trompeta sexta nos lo está dejando claro, que no querían arrepentirse. Y entonces, ¿qué pasó? El Señor dice en Judas 7 que el Señor les mandó un profeta que les predicara. Todos sabemos que es Lot. Y Lot les predica, les estuvo predicando. Cuando llegaron ya los varones a la plaza, Lot va y los recoge y dice, no se queden en la plaza, vengan a mi casa. Cuando llegan a su casa, a la casa de Lot, dice que antes de entrar las demás personas lo vieron, y dice que todo el pueblo se abalanzó sobre ellos, todos los hombres, y querían ¿qué? Violarlos. ¿Y qué les dijo Lot? No, ¿cómo van a hacer esta gran maldad?
Pero aún así, ¿qué le dijeron? No, queremos tener sexo con ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo Lot? No, pues si ustedes están muy ansiosos de tener sexo con ellos, pues hagamos una cosa, yo les voy a sacar mis hijas. Mire, Job ya aún tenía un poco corrompida su mente. Yo les voy a sacar mis hijas para que ustedes puedan tener sexo con ellas. Pero dijeron, no, y por cuanto te estás oponiendo, a usted también le vamos a hacer lo mismo que les vamos a hacer a ellos. Mire lo que pasó. Luego, ¿qué pasa? Dice que los varones entran a Job a la puerta y dejan a todos ciegos. Hombre, si a uno lo dejan ciego, pues uno ya se da cuenta que es Dios, porque el que quede ciego a uno, pero todo el pueblo. ¿Por qué no se arrepintieron? No, dice la misma palabra que aún así, a ciegas eran buscando cómo entrar para cogerlos y violarlos así. Miren, no, ¿qué está diciendo? No se querían arrepentir de sus brujerías, de sus hechicerías, de sus fornicaciones y de sus cosas. No querían arrepentirse. Ahora miremos qué pasó en Egipto. Acuérdense que el Señor manda unas plagas sobrenaturales. Manda la primera plaga y el faraón quiso arrepentirse. No quiso arrepentirse. Manda otra plaga, el faraón quiso arrepentirse. No quiso arrepentirse. Y así sucesivamente, hasta que manda una plaga donde mata a todos los primogénitos de Egipto. Y el faraón por un momento dice, no, pues, que se vayan. Y ya estamos viendo que mandó unas plagas sobrenaturales y aún así no quisieron arrepentirse de hacer las cosas malas. Luego los deja ir. Y ya partido el pueblo, luego dice, no, pues no, vamos por ellos y de una vez los mataron. No querían arrepentirse. Inmediatamente ellos se van y los persiguen. Y dice que cuando iban detrás del pueblo, una columna de fuego apartaba el ejército de Egipto contra el pueblo de Dios y aún así ellos nada encima. Y era como que yo les dijera, hombre, pues váyanse ya, mire que todo lo sobrenatural que está pasando. Viene una columna de fuego, algo sobrenatural y ni aún así querían arrepentirse. Luego ven que se abre el mar, pasa el pueblo y el Señor esperando a ver si se arrepentían la misa y no quería. Pasaron. ¿Y qué pasó? Perecieron. Porque no querían arrepentirse. Estamos viendo el segundo ejemplo espiritual que estamos dando acá. Ahora hablemos del Gólgota. Sabemos nosotros por testimonio que cuando el Señor Jesucristo vino, Él llegó haciendo toda clase de milagros y sanidades y prodigios y maravillas y cosas grandes y sobrenaturales para que supieran de que Él venía a redimirlos del pecado, a sacarlos de toda la maldad, a vencer a Satanás. Pero ¿qué pasa? Perdón. Pero ¿qué pasa? Resulta de que ellos ven que el Señor Jesucristo sanaba a las personas y decían, ¿pero por qué lo está sanando? Y si lo sanaba un sábado, ¿pero por qué quebrantó el sábado? ¿Cierto? Eso pasaba. Ahora, no solamente eso. Podemos ver, por lo que muestra todo el testimonio de Jesucristo, que incluso muchas de esas sanidades, cuando el Señor sanaba a uno, decía, vaya el testimonio a los sacerdotes, a los fariseos y a los del templo. ¿Y qué decía? No, esa sanidad no proviene de Dios. Porque para ellos la enfermedad era el azote de Dios. ¿Y cómo así que el azote de Dios? Y entonces Dios lo azota y viene un hombre y lo salva, lo sana en el nombre de Dios. No, esa sanidad no viene de Dios, eso proviene de Satanás, de Belcebú. Entonces no hay coherencia. Entonces, ¿cómo van a decir que Satanás va a tener más poder que Dios? Si yo le hubiera mandado eso, Satanás no puede intervenir en los designios de Dios. Miremos que, y ni aún así se arrepintieron. Luego, ¿qué pasa? Llega un señor, hace una sanidad a una persona que está ciega de nacimiento, a un joven, y llega y va donde los sacerdotes y le dice, venga, ¿qué pasó ahí? Dice, no, pues me sanó los ojos. ¿Pero por qué? ¿Cómo se los sanó si ese hombre es un pecado? No, colocó lodo en los ojos y yo quedé sano. ¿Cómo así? Llamen al papá. Venga a ver, ¿qué pasó con su hijo? No, le está ciego de nacimiento. ¿Y qué pasó? Yo no sé, pues pregúntele a él, ya está grande. Le preguntan al hijo, dice, pues él me sanó, pero eso fue Satanás. Dice, pero ¿cómo va a ser Satanás? Que ese hombre es un pecado, pero ¿cómo un hombre pecador me puede devolver la vista? Mire que aún así no querían arrepentirse. Otra vez le preguntaban al Señor, sabemos que tú provienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que hace tú. Entonces, si sabían que provenía de Dios, ¿por qué no lo buscaban? ¿Por qué no se arrepintieron? Porque no querían. Vamos incluso en el día que toman al Señor Jesucristo para llevárselo, cuando Judas el traidor lo entrega. Dice que llegan todos ellos y automáticamente preguntan,
¿quién es Jesús? Y Jesús dice, soy yo. Y dice que automáticamente todos cayeron postrados al suelo. Ahora, esto no fue que ellos se postraron ahí a adorar al Señor, no. Algo sobrenatural, algo vino y los cogió y los sometió y los hizo arrodillar ahí delante de la presencia del Señor. Y ni aún así creyeron. Asustados todos dicen, uy, esto está raro porque como que nos salimos nosotros arrodillados sin querer. Dice, bueno, pero ¿será que nos puede pasar algo? Mandan a Judas de primero y dice, vaya usted, y lo muestra. Y dice, vaya, porque si él lo toca y muere, no lo vamos a tocar, pero si lo toca y no nos pasa nada, le podemos echar mano. Y aún así viene Judas y lo entrega con un beso, y eso dice, sí, lo podemos coger, no nos pasa nada. Pero con miedo lo cogían y se lo llevaban. Y yendo ya lo llevan al Sanedrín, y estando en el Sanedrín llega Judas endemoniado y dice, pecado, entregado sangre inocente, Judas mismo, y ellos asustados todos, pero aún así seguían, no querían. Ese mismo día también, que él escogido, Pedro le manda un machetazo a uno de los que venían a cogerlo y le mocha la oreja, y aún así viendo ellos que el Señor le pone la oreja, ya no querían. Yendo de camino ya para crucificarlo, yendo de camino ya haciendo todos los procedimientos que tenían que hacer, yendo donde Pilatos y luego donde Herodes, dice que Judas ya estaba ya ahorcado y se había reventado y estaba despedazado todo, y aún así quisieron creer. Llegan donde Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos dice, yo no encuentro mal en este hombre, tampoco quisieron. Se lo mandan a Herodes. Herodes dice, no, devuelvan nada, yo no le veo nada por qué juzgarlo. Vienen y ya antes de que Poncio Pilato lo entregara a que lo crucificaran, viene un hombre, un criado, y le dice, oiga, mi señor, su mujer ha tenido pesadillas con este hombre. Este hombre es como algo raro. Este hombre sí tiene que ser un profeta de Dios porque es algo raro. Su mujer ha tenido pesadillas. Aún así lo entregan y nada. Se van y lo llevan a la crucifixión. Y los mismos ladrones que los crucifican al lado, uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu... Todas las evidencias son claras. Si oscurece el día desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, dice que fueron tinieblas densas y oscuras que eran... Todo lo que pasó era ¿para qué? Para que se arrepintieran, ¿o no? Y mira lo que está pasando. Por eso dice que estas tres ciudades, que en sentido espiritual se llaman Sodoma, Egipto y el Gólgota. ¿Qué tenían en común estas tres ciudades? Que no querían arrepentirse. ¿De qué? De sus hechicerías, de su fornicación, de sus hurtos y de sus homicidios. No querían, no quieren. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ahora miremos qué pasa. Dice, y ahí en el versículo 9 de Apocalipsis 11, mire lo que termina diciendo. Dice, y los de los pueblos, 1, tribus, 2, lenguas 3 y naciones 4, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué es lo que está pasando? En estos 3 años y medio, las naciones oprimen tanto al pueblo que el pueblo queda desaparecido. Y tienen que estar huyendo. Y por eso dice que no dejarán que no permitirán que sean sepultados. ¿Qué significa esta expresión sepultado? Sabemos que cuando una persona muere y lo sepultan, ¿qué es la palabra que se le expresa? Descanse en paz. No dejemos descansar a estos dos testigos, a la iglesia al tiempo del fin. No los dejan descansar. Y estamos viendo por la misma palabra que habla también de que, hablando de los dos testigos, sabemos que el primero es Moisés y el segundo es Elías. Moisés representa a los que están muertos y van a resucitar a vida eterna, y Elías representa a los que están vivos en ese tiempo. Y miremos los mismos acontecimientos de los dos profetas anteriores, los dos Elías, hablando de este tercer Elías que sería la iglesia de este tiempo. Miremos lo que pasó con los dos Elías de antaño, que están representados por Elías Itista y Juan el Bautista. Elías Tisbita y Juan el Bautista. Entonces miremos, versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estamos viendo que aquí hay una persecución contra los que están vivos predicando el mensaje de Dios. ¿Y por qué? Porque sabemos, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo duró Elías cuando acá lo persiguió por defender el pueblo y por decirle que estaban quebrantando las leyes de Dios? 3 años y medio, ¿cierto? Sabemos por la Biblia que Elías lo mandó el Señor cuando en esa persecución lo mandó a que se estuviera 1 año y medio, que se fuera y se escondiera a una cueva junto al arroyo de Querí.
Y sabemos que en 3 años y medio el Señor dijo que ya por palabra de Elías que no iba a llover y que iba a haber una sequía, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? En esos 3 años y medio, el Señor lo manda 1 año y medio que se quede en el arroyo de Querí. Se secó el Jordán, que era más grande, pero lo mandó en un arroyito. ¿Por qué no se secó el arroyo? Pues no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero ¿qué pasaba? ¿Cómo sostuvo el Señor a Elías? Dice que un cuervo venía y le traía ¿qué? Pan y carne, lo alimentaba. ¿Y qué carne le traía? Pues la carne, y estamos hablando de un cuervo que es un animal egoísta. Ustedes mismos pueden ver los animales carroñeros, que entre ellos mismos come uno, y cuando ya no quiere más, aún lleno, no deja que el otro se acerque. Pues usted que los gallinazos vuelan así, cuando hay una carne o un excremento o hay un cadáver de algún animal muerto, ellos lo despedazan, pero pelean entre ellos porque son muy egoístas. Y dice que un cuervo vino y le traía ¿qué? Carne y pan. Luego el Señor le dice, bueno, se está secando el arroyo, lo voy a mandar para Sarepta de Sidón, donde una viuda y pobre. Y no solamente pobre, sino que la viuda tenía que mantener a Elías, en vez de Elías mantener la viuda. Y dice que Elías llegaba y se está los otros 2 años y medio, ¿cierto? Fueron 3 años y medio que a Elías le tocó con mucha dificultad sostenerse vivo. Esto está simbolizando los que vamos a estar vivos en ese tiempo. Porque hablando de los 2 testigos del tiempo del fin, Moisés y Elías, los que están y resucitan para salvación y los que estamos vivos. Y también sabemos por el segundo Elías de Malaquías 3, que hará volver el corazón de los padres a sus hijos. Juan el Bautista, ¿cuánto duró el ministerio del Señor? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo estuvo Juan en la cárcel? 3 años y medio. Estamos viendo que es el simbolismo de todo lo que nos está hablando la Biblia aquí. Y dice, y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 años y medio y no permitirán que sean sepultados, de que estén atormentando a estos hombres. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas, Moisés y Elías, habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y qué quiere decir esto que habían atormentado? Cuando usted empieza a decirle a una persona que está pecando, usted se lo dice una vez, ¿cierto? Y la persona le escucha. Usted se lo dice 2 veces y la persona como sigue pecando, pues la persona que hace, vuelve y lo escucha. Pero si usted lo repite, lo último que está haciendo usted, lo está atormentando, hermano, ya no me diga más. Yo ya sé que estoy pecando, no. Eso es lo que está mostrando el simbolismo de todo lo que está hablando acá. Dice, los moradores de la tierra se regocijaron de que este pueblo esté esparcido y esté sufriendo y esté pasando todo eso. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y por qué lo habían atormentado? Porque le estaban diciendo lo justo, lo que era correcto. No pasó lo mismo con el caso de Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Envidia. Porque era justo, solamente por eso, ¿o no? ¿Por qué Caín mató a Abel? Porque era justo. ¿Por qué los sátrapas, los gobernadores querían matar a Daniel? Porque era justo. Él no les hacía nada, era justo. Solamente es que la gente no quieren arrepentirse. Y ven una persona, no quieren arrepentirse. Y eso es lo que nos está mostrando acá la palabra de Dios. Dice, pero después de 3 días y medio, y acuérdense que 3 días y medio en profecía, día por año, 3 años y medio, es lo que está sucediendo. Dice, pero después de 3 días y medio, mira lo que va a pasar aquí, hermano, y aquí tenemos que tener mucha claridad para que veamos, de que la 7ª trompeta está hablando de la segunda venida de Cristo, porque los acontecimientos que vamos a ver acá están registrados en la misma Biblia. Entonces dice, después de 3 días y medio, o sea, cuando termine ya las 7 plagas postreras, los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación, dice, pero después de 3 años y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Entró en ellos el espíritu ¿qué? De vida. Y acuerda que hay 2 profetas que son los que simbolizan la iglesia del tiempo del fin. Los que están vivos representados por Elías, o sea, los que estamos vivos en ese tiempo. Y los otros que están dormidos que representan a Moisés. Entonces dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un tremor sobre los que los vieron. O sea que lo que está diciendo acá es que después de 3 días y medio, cuando finalizan las 7 plagas postreras, dice que entró el espíritu de vida sobre ellos y que se levantaron. Y esto es lo que describe 1 Tesalonicenses
4, versículo 3 en adelante, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, inmediatamente que se toque la trompeta arriba, ya lo vamos a ver, los muertos en Cristo resucitarán ahí mismo. ¿Por qué? Porque como dice la misma palabra, ahí mismo en Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, versículo 7 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentaciones por él, sí, amén. Lo que estamos dando acá es que cuando se empiece la séptima trompeta, lo que está diciendo aquí que el espíritu de vida enviado por Dios los hizo levantar, y se levantaron sobre sus pies. Dice, se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. ¿Qué es lo que está pasando? Las personas que están ahí, los que no se han querido arrepentir de sus heridas, de sus homicidios, fornicación y todos sus pecados, cuando ven que resucitan estas personas, automáticamente ellos sienten que, miren lo que está diciendo ahí, dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, o sea, resucitaron, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Dijeron, realmente este hombre, esta iglesia es la iglesia de Dios. Ya estamos viendo que si están resucitando los muertos, incluso resucitan los que traspasaron al Señor, como lo vimos ahorita en Apocalipsis 1:7. Y dice, y mira lo que sigue diciendo, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Qué es lo que está pasando acá? Estamos viendo la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque suben ¿a dónde? A una nube. He aquí yo vengo en las nubes y todo ojo le verá. Y en 1 Tesalonicenses 4, leámoslo para que apliquemos el contexto de lo que está diciendo aquí. 1 Tesalonicenses 4, la segunda venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, y miramos que este pasaje lo que está describiendo es la segunda venida del Señor. Lo que está hablando Apocalipsis 11, versículo 11. Apocalipsis 11, versículo, Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis, como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué pasó? Mandó el espíritu de vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, lo que está pasando aquí, el Elías, falta Moisés, dice, no precedemos a los que durmieron, a Moisés, que son los que están dormidos. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, la séptima trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que está diciendo aquí, Apocalipsis 11, mira lo que dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor de los que estaban ahí viendo época de gente resucitada. Dice, luego nosotros, los que vivimos, representados por Elías, los que resucitan representados por Moisés, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que está diciendo aquí Apocalipsis 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, o sea, los pecadores, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿A dónde? Ya va a decir ahí. Y subieron ¿a dónde? Al cielo en una nube, la segunda venida del Señor. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora, lo que está diciendo acá, dice, ¿y por qué estamos hablando aquí de que todos lo vieron? Porque volvamos a mirar lo que, para que no pierdan el hilo, Apocalipsis 1:7, mire que todos lo tienen que ver. Solo resucitan los buenos y los que le traspasaron el costado, a los que les había prometido que verían su venida en gloria y majestad. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá,
y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Y entonces aquí empieza esta gente a orar a Dios, pero ya no hay nada que hacer, porque se dan cuenta de que en verdad lo que se había predicado era la verdad y que no era mentira. Versículo 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Hay un terremoto cuando el Señor viene? Claro que sí, así como un terremoto cuando murió. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Por qué la 10ª parte? Porque sabemos por la época del diezmo que la 10ª parte pertenece a Dios, ¿cierto? Entonces dice, la 10ª parte de la ciudad fue derrumbada y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y esta es la destrucción que hace directamente el Señor. ¿Qué cita es esa? Estamos hablando de Apocalipsis 11, versículo 13. Gracias. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Esto lo hizo Dios, la 10ª parte le pertenecía a Dios. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. ¿Qué quiere decir? Empezaron ya a mirar a ver si con orar al Señor ya había acabado la gracia, porque estamos hablando que ya pasaron los 7 años de tribulación. Los primeros 3 años, la ira de las naciones. Los primeros 3 años y medio. Los otros 3 años y medio, la ira de Dios. Finaliza esos 7 años, la 7ª trompeta es la venida del Señor en gloria y majestad. Y eso es lo que nos está mostrando la palabra acá. En la 7ª trompeta estamos viendo todo. Por eso lo que estamos hablando es que la 5ª trompeta es el tiempo de Babilonia. Se acaba la 5ª trompeta, cae Babilonia, cae la gracia. Siguen las 7 plagas postreras, que es la 6ª trompeta, y en la 7ª trompeta la venida del Señor, porque ya lo vemos como lo dice, ya lo vamos a analizar bien como lo muestra la palabra. Ahora, versículo 14, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El tercer ay es la 3ª trompeta, que son los 2 últimos 3 ayes. Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, a causa de los últimos 3 toques de trompeta que están por venir. Entonces mira lo que dice la 7ª trompeta, introduzcámonos ya a la 7ª trompeta, y dice así: el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, y acá estamos hablando que la 7ª trompeta, dice, el 7º ángel tocó la 7ª trompeta, y si vamos a mirar Apocalipsis 10, versículos 6 y 7, mire dónde dice que van a pasar estos acontecimientos que van a suceder. Miren, un misterio que se va a dar a conocer va a pasar en la 7ª trompeta. Apocalipsis 10, versículos 6 y 7 dice, y juró por el cual que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra. ¿Está hablando de quién? Del Señor Jesucristo, que creó el cielo y las cosas que están en él. Apocalipsis 10, 6 y 7. Y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, ya no hay más gracia, ya no hay más tiempo, se llenó la taza, se acabó todo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, versículo 7, mire lo que habla de la 7ª trompeta. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, o sea, la 7ª trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y esto tiene que ver con la traslación que van a sufrir los seres cuando sean arrebatados a las nubes y empecemos a andar en el carruaje, a subir a la Nueva Jerusalén, al cielo. Ahí va a ser un misterio que se nos va a descubrir a nosotros. Ese misterio es como la encarnación de Cristo, pero para nosotros es algo que nosotros no conocemos. Por eso vamos a tener muchas cosas nuevas. Por eso el Señor nos muestra todo esto. Ahora mire lo que sigue diciendo en la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido al ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Les hago la pregunta. Hoy en día, ¿los reinos de la tierra le pertenecen a Dios? Hablemos de reinos de la tierra. Estados Unidos, una potencia, ¿pertenece a Dios? Inglaterra, África, Colombia, ¿le pertenecen a estos países a Dios? No, por eso está hablando que esta 7ª trompeta está hablando ¿qué? De la segunda venida del Señor. Entonces, ¿por qué pasa esto aquí? Porque dice que cuando se toque la 7ª trompeta, dice que los reinos de la tierra ya pertenecerán ¿a quién? A Cristo. ¿Y esto cómo lo sustanciamos? ¿Se acuerdan de la profecía de Daniel 2, versículo 34, 44 y 45? Cuando Daniel interpreta la profecía y les dice que una estatua que tenía que manos de bronce, que leamos la profecía para que la entendamos mejor.
Daniel 2. Daniel 2, versículo 34. Y mira lo que dice aquí. Hablando de Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Entonces dice, versículo 34, y mira lo que le dice. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Está hablando aquí, cuando Daniel interpreta este sueño de Nabucodonosor, dice que son los diferentes imperios que había. Y cuando Daniel está hablando de eso, no está hablando de Egipto porque Egipto ya no existía. No está hablando de Asiria porque tampoco existía. Estaba en Babilonia en el año 600 antes de Cristo. Y estaba Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio sería Estados Unidos. Y él está hablando y él dice, porque van a pasar estos imperios, que vendrá una piedra, no cortada con mano, una piedra desde el cielo, desmenuzará todo esto y se levantará un monte. Y ese monte es lo que se conoce como el principio del reino de Dios acá en la tierra. Versículo 44 y 45 de Daniel 2. Les cuento los versículos principales como para que tengan una idea, pero lo pueden leer, ahí está todo. Y en los días, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Lo estamos viendo, que va a venir a levantar el Señor. Ni será el reino dejado a otro pueblo, o sea, ya nadie más lo va a heredar. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. ¿Van a quedar destruidos o no? Pues la tierra va a quedar en asolación, como dice Jeremías. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en Jeremías 50 y 51 todo esto? De la destrucción. Desmenuzado y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá ¿para cuánto? Para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer o lo que ha de porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Acá Daniel está interpretando lo que está pasando. Por eso tenemos que tener, la Biblia es un rompecabezas, hay que armonizarla. Tenemos que coger, son rompecabezas, por eso lo que es profecía no es de interpretación humana, por eso notemos que todos lo estamos interpretando con la propia Biblia. Porque hay muchos teólogos, muchos eruditos y muchos pastores que explican, no, es que el Señor me dijo esto, es que yo creo que es esto. Sí, hay unos acontecimientos en estos 6.019 años que tienen que ver con la historia, pero la palabra de Dios dice que escrito está. Segunda de Pedro 1, 19, 20 y 21 dice, porque ninguna palabra que hablaron los profetas fue traída por voluntad humana, sino que todos los santos profetas de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, él la escribía, pero el que le editaba era el Espíritu Santo. Ahora, para entender, no es con lo que diga un hombre, es con lo que diga también el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Por eso el Señor les dijo a ellos, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder de qué? Entender las profecías. Acuérdense que las profecías no son doctrina. Entenderéis las cosas de la palabra cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El que copió la palabra se las va a enseñar a interpretar. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judá, y hasta los fines de la tierra. Otra vez el número 4, la totalidad. Entonces, ¿estamos entendiendo ahí lo que está hablando? Sigamos ahí con esto. Versículo 16. Estamos en la séptima trompeta, Apocalipsis 11, 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, o sea, a Cristo. ¿Por qué lo adoraron? Diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, pasado, presente y futuro. Y ya luego se va a volver a recobrar, va a pasar todo esto y va a quedar solamente el Dios siempre presente, o sea, en una eternidad perpetua. Entonces eso es lo que va a pasar ahí. Diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Estamos viendo que está hablando de la segunda venida, la séptima trompeta. Sí. Porque estamos viendo que la gente sube al cielo, que es arrebatada, que es en eso, que los tronos ya pertenecen. O sea, ya la séptima trompeta es la segunda venida del Señor. Dice, y aquí estamos viendo los tres acontecimientos que pasaron en la quinta, en la sexta y en la séptima. Versículo 18. Y se hallaron las naciones, quinta trompeta, Babilonia. Ya vimos por Jeremías 50 y 51 que Babilonia es
la ciudad, la infósfera, el conocimiento en estos tiempos del fin, la civilización moderna, lo que conocemos como Babilonia. Por eso el libro de Daniel, que lo pudimos interpretar en el año 1800 para acá, es el que da el secreto de cómo debemos comportarnos en la Babilonia de este siglo que estamos viviendo. Cómo es el régimen de comida, cómo tenemos que someter los espíritus, tenemos que saber cómo opera Satanás. Por eso el Señor Cristo nos dijo en San Mateo 5, digo, este género solo se puede hacer con oración y ayuno. ¿Sí? Tenemos que conocer todos los designios de la palabra de Dios. Ahora, vamos al versículo 16, versículo 18. Y se airaron las naciones, quinta trompeta, y tu ira ha venido, sexta trompeta, las 7 plagas por dentro. Y el tiempo de juzgar a los muertos, ¿cuáles muertos? Pues los que se perdieron, los que no están. ¿Y qué tiempo es este? No puede ser otro tiempo que cuando subamos en el milenio, porque ya vamos a ver cómo lo explica la palabra. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, los pequeños y los grandes, y destruir ¿quién? A los que destruyeron la tierra. Entonces esto acá está hablando cuando se hace ese juicio en el cielo. Apocalipsis 20, versículo 4 en adelante. Dice lo que pasa, mire lo que pasa aquí. Apocalipsis 20, versículo 4. Y por eso nosotros somos llevados a juzgar, a poder ver lo que va a pasar con esta gente, cuáles delitos cometieron, por qué no están anotados en el libro de la vida. Pero el Señor nos va a mostrar en el libro de las memorias la vida de cada persona que no pudo estar ahí, en esa salvación. Son muchos misterios y muchas cosas que vamos a poder descubrir. Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? Pues nosotros, los que recibimos la facultad de juzgar. Y vi las almas de quién, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, ¿por cuántos? Por 1000 años. ¿Sí oye? ¿Sí estamos notando? Entonces, acá lo que estamos viendo es que es una hermenéutica defectuosa. O sea, tienen errores escatológicos. Los predicadores de hoy en día no conocen la palabra de Dios, no entienden lo que está pasando y cogen una profecía y la vuelven una doctrina. Acuérdense que la profecía no es doctrina. Doctrina es una cosa y profecía es otra. La profecía, la misma Biblia se interpreta, y lo que es doctrina es un acontecimiento o un suceso o algo que Dios permite que nosotros lo coloquemos como un ejemplo para crecer. Ejemplo, las parábolas son doctrina. Y si va a pasar así como le pasó a Julano. Un señor invitó a unas personas a una cena y unos sacaron excusas. Yo voy a comprar una finca, voy a comprar unas yuntas de huevos. ¿Eso qué es doctrina? Aprenda esto, hermano, enseñen esto a la gente para que sepa. Eso es doctrina. Pero lo que son los acontecimientos, lo que es profecía, se interpreta con la misma palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. Esto es lo que está haciendo que este pueblo, que esta Babilonia en la que estamos viviendo, se pierda la gran mayoría. Por eso Dios dice que muchos son llamados y pocos los escogidos. Por eso las iglesias no son de cantidad, son de calidad. Usted puede tener una iglesia de miles y no se salve ninguno, probablemente ni se salve que la esté dirigiendo. Y Cristo lo resumió de esta manera: son ciegos que guían ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, pues los dos caen en el hueco. Pero la gente hoy en día, ¿qué? Se deja deslumbrar por lo que está a su vista. ¿Qué dijo el Señor cuando iba a escoger a David? No mire su apariencia, porque usted mira lo que está sobre sus narices, sobre su vista, pero yo miro el corazón. ¿Cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que hemos hablado es palabra. No estamos hablando nada de interpretación humana. Todo respaldado con Biblia. Ahora miremos el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y hubo qué? Relámpagos, voces, truenos y un terremoto. ¿Y grande qué? Granizos. Por eso la séptima trompeta arranca donde terminó las 7 plagas posteras, ya la venida del Señor. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 16, 21 vemos que la última plaga es la plaga de granizo. Apocalipsis 16, 21. Miremoslo lo que dice ahí. Y cayó del cielo sobre los montes un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. No se quisieron arrepentir y encima de todo le están echando la culpa a Dios. ¿Cómo le parece? Estás de ladrón bufón, discúlpeme la expresión paisa. Entonces, no se quisieron arrepentir, ¿o no? Porque su plaga fue de sobremanera grande es esta destrucción. Y si usted mira, está hablando, el versículo 16 está hablando que está tocando la última plaga, la séptima plaga. El versículo 16 para el contexto, para que usted, el séptimo ángel derramó su copa de la ira, la última plaga. Y esto es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, hermano, démosle gracias a Dios
que el Señor está levantando personas en todo el mundo que nos han enseñado a través de otros hombres de Dios, porque esto no son cosas que uno las aprenda de la noche a la mañana, es un estudio consecutivo de oración, de ayunar, de tener un corazón humilde, y yo permitir que ese otro pastor de otra parte sabe más, yo le escuche y pueda aprender lo que no está pasando en las iglesias. Si usted va a predicar este mensaje a un pastor, los pastores creen que usted les va a correr la silla, porque están detrás de la platica, del diezmo. Están detrás de la lana de las ovejas y no por la vida de las ovejas. Si ellos no tuvieran ese orgullo, porque si ustedes analizan bien, si ustedes miran las iglesias de la iglesia primitiva, dice que la iglesia de todas las iglesias que aparecen en Apocalipsis 7, pero también Gálatas, los Éfesos, Corintios eran iglesias. Y dice que los hermanos iban de aquí a escuchar allá, de allá se venían acá, porque la misma palabra dice, escucha todo, retener lo bueno. Pero hoy en día los pastores, no, hermano, no, usted no se puede ir para las iglesias más, usted dice, no escucha a fulano, no, hermano. Muchas denominaciones tienen algo de verdad y tienen algo de mentira, pero el que le filtra a usted lo que es bueno y lo que es malo es el Espíritu Santo de Dios, cuando usted es una persona humilde, porque la palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio y enaltece al quebrantado y humilde de corazón. Yo no soy un predicador que sepa mucho porque el Señor me lo reveló todo, no, porque me ha tocado estudiar de muchas denominaciones y aprenderles a todo lo que el Señor me dice. De este nos sirve esto, y oro por esos hombres y le pido a Dios que les dé el discernimiento para que puedan entender. Entonces lo que queremos hoy, hermano, es que este estudio de las 7 trompetas lo pongamos en práctica, tengamos en cuenta que esto es el acontecimiento para los tiempos del fin, cómo escapar de esta Babilonia espiritual que se está llevando a perdición a la mayoría de los seres humanos, y que lo pongamos en práctica como dice el Señor, y lo prediquemos a toda tribu, pueblo, nación y gentes. Amén, y que el Señor me los bendiga, y quedamos pendientes ya para empezar a explicar cada uno, todos los temas del Apocalipsis uno por uno los vamos a ir explicando. Dios me los bendiga y feliz sábado. Amén. Amén.